¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. Como ustedes son alumnos de la carrera de instrumentación quirúrgica y se van a recibir de instrumentadores quirúrgicos, les voy a hablar un poquito del lugar donde ustedes van a trabajar, el lugar que va a ser su hábitat hasta que se jubilen. Ustedes van a trabajar en el quirófano. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra quirófano? Hay que hablar un poquito de Quirón. Quirón era un dios de la mitología griega y a veces aparece como, a veces Quirón, otras veces le dicen Queirón y otras veces le dicen Chirón. Esto es en griego antiguo, ¿verdad? Y en latín le dicen Chirón. Bueno, en definitiva, Quirón, como lo conocemos nosotros, Quirón con acento en la O, es el centauro inteligente, sabio, de buen carácter, es el centauro bueno, a diferencia de todos de su clase que son malos. Quirón era hijo de Crono y de Filiria, Filira. Muy bien, Quirón vivía en una cueva en el monte Pelión, en Tesalia, y Quirón fue un gran educador, y enseñaba música, arte, caza, daba clases de moral y también daba clases de medicina y de cirugía. Y fue tutor de varios héroes de la mitología griega. Entonces, vamos yendo a la parte etimológica, su nombre es un derivado de cien, que significa mano, y podría traducirse en nuestro lenguaje hábil con las manos. Y está relacionado con el término médico cirujano, es decir, aquel que trabaja con las manos. Muy bien, entonces la palabra quirófano viene de quirón. Ahora vamos a definir quirófano. Con la palabra quirófano se designa a las salas y lugares especialmente acondicionados para realizar operaciones quirúrgicas en los hospitales, ¿no? La palabra quirófano es un neologismo del siglo XIX que fue creado en el año 1892 por un médico español, ginecólogo, él y aparte cirujano y escritor de tratados médicos, llamado Andrés del Busto y López. Él fue el que creó el neologismo quirófano. O sea, designó a esas salas, las salas de trabajo, las salas de operaciones, donde trabajan ustedes, donde van a trabajar ustedes. Y quirófano viene de Quirón, ¿verdad? De la mitología griega. Entonces, vamos a definir bien quirófano, ¿no? Diciendo que el quirófano es aquella sala que se halla en sanatorios, hospitales o centros de atención médica y que está acondicionada especialmente para la práctica de operaciones quirúrgicas. Se le hacen operaciones quirúrgicas a aquellos pacientes que la necesiten. Asimismo, en el quirófano se pueden desarrollar otras actividades, como por ejemplo la anestesia, que es el paso previo a la operación. También se pueden hacer tareas de reanimación. Y luego recién viene la intervención quirúrgica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las especificaciones. ¿Cómo debe ser la sala de operaciones? ¿Cómo debe ser el quirófano? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, primero tiene que ser un espacio cerrado, tiene que estar situado independientemente del resto del hospital, de la clínica o del sanatorio, y tiene que estar cerca de lugares muy sensibles en esas instituciones. Por ejemplo, las salas de emergencia, el banco de sangre, el laboratorio de análisis clínicos, la farmacia. ¿Por qué? Si durante la operación se necesita de estos servicios, rápidamente pueden ingresar a quirófano y asistir
al paciente que se está operando, ¿verdad? La circulación también, la circulación de personas en el quirófano debe estar limitada, no es la casa del pueblo, ¿no? Si bien cuando se opera hoy en día hay un equipo interdisciplinario, lo mínimo, la mínima cantidad de personas es el cirujano, el anestesista, el enfermero de quirófano y el instrumentador quirúrgico. Eso es lo mínimo. Ahora, después cuando lo traen al paciente y cuando se lo llevan después de terminar la operación, entra el camillero. También pueden ingresar auxiliares de enfermería, puede ingresar un radiólogo, puede ingresar un gastroenterólogo, un cardiólogo. Mejor dicho, cardiólogo siempre tiene que estar presente en quirófano. Gente del laboratorio también puede ingresar si lo requiere el cirujano. Pero no es la casa del pueblo, bien limitado. Y una vez que empezó la operación, no es conveniente que se abran y se cierren las puertas, salvo casos de extrema necesidad, por la contaminación. También la limpieza del lugar debe ser excelente, ¿no? Debe estar perfectamente limpio, desinfectado, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la diferencia entre desinfección y esterilización, ¿se acuerdan? Bueno, yo el quirófano no lo puedo esterilizar, no puedo poner todo el quirófano dentro del autoclave de Chamberlain, pero sí puedo desinfectar absolutamente todo. ¿Por qué? El riesgo es que el paciente que estamos operando contraiga una bacteria o un virus hospitalario y se complica el caso. O sea que todos los protocolos de higiene deben cumplirse absolutamente. Y inclusive antes de ingresar a quirófano, todo el personal que va a participar en la operación debe bañarse, lavarse bien las manos, con unos cepillos y jabón de lavarse debajo de las uñas, el pelo debe estar cubierto, ¿no? O sea, solamente se tiene que ver al personal que está en quirófano su rostro. Y en algunos casos se pone una máscara protectora. Por supuesto, ¿qué equipamiento tiene un quirófano? Bueno, está la famosa mesa de operaciones, como se llama, ¿no? La famosa mesa de operaciones. Hay luces, ¿no? Tiene que tener la cantidad de luces necesarias, porque en el momento que se está operando tiene que estar el área bien iluminada y no tiene que haber ninguna sombra, ¿no? Que puede confundir al cirujano. Está la máquina de anestesia, el carrito de anestesia, en una mesa preparados todos los instrumentos quirúrgicos y ustedes ahí rápidamente, a medida que le pide el cirujano, le tienen que ir alcanzando, por lo tanto ustedes tienen que tener noción. Si le dicen, bueno, operación de apéndice, bueno, tienen que saber perfectamente lo que va a hacer el cirujano y ustedes ya rápidamente tener la pinza, el bisturí en la mano para ir pasándole, y así con cualquier operación. Instrumentos quirúrgicos, el oxímetro, porque es fundamental el tenor de oxígeno en sangre del paciente, ¿no? Porque si se nos descompensa puede correr peligro su vida. Ahí tiene que haber una máquina automática de medir la presión, también un electrocauterizador para evitar las hemorragias, la máquina de corazón-pulmón, por ejemplo, en las cirugías cardiovasculares, también equipos de caterización cardíaca, catéteres. Y ustedes vieron que el quirófano tiene distintas áreas. Una sería el área no restringida. ¿Cuál sería el área no restringida? Bueno, el personal puede vestir ropa de calle, pero luego, cuando llega con ropa de calle, todo eso se guarda en un perchero y ellos se bañan y se ponen toda ropa limpia y desinfectada, ¿no? Después hay un área de transición,
es donde las personas se están preparando para ingresar, ¿no? A áreas restringidas. Lo que yo dije, se cambia la ropa, común por la ropa quirúrgica, se deja todos los vestidores y hay que evitar que a la sala de operaciones entre polvo, bacterias y virus. En estas zonas no tiene que haber ningún tipo de alimento ni de bebidas, absolutamente nada. Ni cafecito, ni gaseosa, absolutamente nada. Entonces, área no restringida, área de transición, luego viene el área semi-restringida. Aquí solo puede tener acceso a la ropa quirúrgica los que van a participar. Y se pone lo que se llama el pijama quirúrgico. Bueno, y luego viene el área restringida. Las áreas restringidas son las más limpias del quirófano, ¿no? Y ahí están las distintas salas de operaciones, están las salas de procedimientos menores y los corredores estériles entre una y otra. Todo debe estar esterilizado, ¿verdad? Y hay que manejarse con todo material estéril. Y por supuesto las puertas y ventanas perfectamente cerradas, y ya cuando comienza la operación absolutamente nadie debe entrar a quirófano. También el quirófano tiene que tener áreas complementarias, y las tiene. Por ejemplo, la sala de espera, donde tiene que ser bastante confortable, generalmente están los familiares de las personas operadas o que están operando. Es decir, tiene que ser un lugar que es bien ambientado, para que la gente esté tranquila, serena, cómoda. También hay un área preoperatoria, que son una especie de boxes, ¿no? Que están equipados con monitores de signos vitales, red de oxígeno y aspiración. Después también hay una sala de recuperación postoperatoria. Es decir, la sala de espera es cuando... la sala de espera, claro, está la sala de espera, está la sala de espera para los pacientes, para los familiares del que van a operar, y está también la sala de espera para el que va a ser operado, ¿verdad? Y luego pasa al sector preoperatorio, que tiene lo que yo dije recién: monitoreos de signos vitales, monitores de signos vitales, medidores de oxígeno, equipos de aspiración. Y luego, una vez que sale del quirófano, tiene que ir a la sala de recuperación postoperatoria, bien cerquita, ¿no? Por cualquier cosa, el cirujano que ya se está sacando toda la ropa, los guantes, se está bañando, tiene que estar por cualquier cosa cerca del paciente operado. Y luego viene la sala de recuperación, es decir, la prealta. Bueno, estas cuatro áreas clínicas deben estar adyacentes, ¿verdad? Para permitir la circulación y la circulación de los pacientes y facilitar luego el paso al pabellón o a la habitación correspondiente. Tiene que tener luz natural, también tiene que ser lugar, tiene que tener bien decorado para que el paciente cuando se despierta no esté estresado. Es decir, son pequeños detalles que influyen mucho en la psiquis del paciente, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de los campos quirúrgicos. ¿Qué son los campos quirúrgicos? Bueno, los campos quirúrgicos, en principio, tenemos que decir que los campos quirúrgicos son una barrera contra los microbios. Esos son los campos quirúrgicos. Es un campo estéril, ¿no? Es un campo estéril. Y el campo estéril se define como aquella región que rodea la incisión quirúrgica, es decir, donde hace el cortecito el cirujano, y que por ende debe estar libre de cualquier microorganismo que puede ocasionar una infección, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, lo que sea. ¿Cuáles son las funciones de los campos quirúrgicos? Bueno, los campos quirúrgicos están diseñados para establecer un área estéril.
¿Para qué? Para lograr mejores resultados quirúrgicos. Por ende, el campo quirúrgico tiene que reunir ciertas condiciones, o mejor dicho, en vez de condiciones, ciertas cualidades, debe tener ciertas cualidades. Por ejemplo, una de las cualidades del campo quirúrgico es la impermeabilidad, es decir, impedir el paso de líquidos. Otra función es la adhesión confiable. ¿Para qué la adhesión confiable? Para delimitar de manera más precisa el lugar donde el cirujano va a hacer la incisión. El paciente no puede estar totalmente desnudo, al aire libre, todo su cuerpo. Solo se tapa todo, se cubre todo y solamente el sitio donde el cirujano va a hacer la incisión, eso es lo que está al aire libre. Eso es lo que se destapa y se hace la incisión. También otra de las funciones es, tiene que actuar como una superficie antimicrobiana estéril para evitar, por supuesto, infecciones. Y también para un control de los líquidos que salen del cuerpo una vez que el cirujano hizo la incisión. Es decir, ¿qué líquidos salen? Salen sangre, sudor, también sustancias químicas que puede haber en el cuerpo. ¿De qué están hechos? Los clásicos son esos de color verde que todos conocemos y hemos visto, están hechos de tela, ¿verdad? Algunos los hacen verde, otros dicen azul relámpago. Bueno, tiene que ser una tela especial, no debe soltar pelusas para no contaminar la herida, no debe repeler la luz, debe ser resistente a la electricidad estática que genera el cuerpo, debe ser resistente a los líquidos, permeable a la presión, y generalmente están compuestos de poliéster y fibra de carbono. Y se esteriliza con vapor a 134 grados centígrados. Esta tela está preparada para soportar esas temperaturas de esterilización, ¿verdad? Eso se hace en el autoclave. También, hoy en día, bueno, los campos de tela son los clásicos de toda la vida, ¿verdad? Hoy en día hay campos quirúrgicos de plástico autoadhesivo. Se dice que son film, se le pone un film, bueno, autoadhesivo, que es más moderno. Y hay distintos tipos de campos quirúrgicos. Por ejemplo, están los campos sencillos, que ¿para qué sirven? Para delimitar el área quirúrgica. Es de forma, ¿no? Y tiene dobladillos en los extremos. Están después los campos dobles, se utilizan para la envoltura del equipo instrumental, son de forma cuadrada y, como su nombre lo indica, estos campos son de doble tela, por eso campos dobles. Están los campos sencillos, que sirven para delimitar el área quirúrgica, y los campos dobles. Después están los campos hendidos con H. Son de forma cuadrada, tienen dobladillos en los extremos y llevan una hendidura en el centro. ¿Y se usa para qué? Lo usan cuando le tienen que aplicar anestesia raquídea al paciente. Así también como se usa para otras cirugías y para hacer curaciones del paciente. Hay también campos especiales. Los campos especiales diseñados para procedimientos que por la forma de estructura a abordar ameritan características especiales. Por ejemplo, cuando hay que hacer una intervención odontológica o cuando hay que hacer una intervención oftalmológica. Esos son los campos quirúrgicos más importantes. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquitito del procedimiento de colocación de los distintos campos quirúrgicos.
Bueno, primero, el procedimiento comienza con un lavado minucioso de la piel sobre el área quirúrgica. También se lavan las manos y antebrazos de todas las personas que van a tener contacto con el paciente, ¿no? Segundo, se colocan 4 campos alrededor del sitio quirúrgico inmediato, esto es el cual se denomina encuadramiento del área de incisión, o sea que le estamos delimitando bien el área de incisión al cirujano. Y estos campos, para que no se salgan, no se muevan, son asegurados por pinzas. Las pinzas se llaman pinzas de Backhausen. Bueno, tercero, posteriormente se coloca la sábana simple o menor, la cual puede ir colocada en la parte inferior o superior de la incisión. Finalmente se coloca el campo fenestrada, se llama así campo fenestrada, cuya abertura se centra exactamente en el sitio donde va a ocurrir la incisión. Por eso el instrumentador quirúrgico tiene que tener conocimientos de anatomía, fisiología y de cirugía, ¿no? Para prepararle todo al cirujano, dejarle listo el sitio donde él va a hacer la incisión. También tenemos que decir que existen campos autoadhesivos a la piel, en los cuales se incide cortando a través de la capa de plástico adhesiva. Esto ya es mucho más moderno. Tenemos que decir también que el campo de procedimiento es el que se sitúa al final del proceso de la ubicación de los campos, los cuales están diseñados a la medida adecuada y colocación del paciente por cada tipo de intervención quirúrgica. Bueno, entonces nos planteamos la pregunta, ¿cuál es el mejor? Hay campos quirúrgicos de tela, en la cual la configuración adaptada a las características y necesidades de las salas quirúrgicas es importante. Los campos de tela, además de configurarse a las necesidades de lo que se va a hacer, los campos de tela son reutilizables, ¿no? Porque una vez se lavan, se esterilizan y se pueden volver a usar. Un mínimo uso de pinzas, se usan muy poco pinzas, mínimo material fungible, tienen menor carga química y energética durante el proceso de operación. Pero son todas ventajas de los campos de tela. La inmensa mayoría de los cirujanos que yo conozco prefieren los campos de tela, es más clásico. Pero también están los campos, dijimos, plásticos autoadhesivos. Pero claro, si bien la inmensa mayoría está más cómodo trabajando con los campos de tela, porque más allá de que se pueden volver a usar lavados y esterilizados, que es más fácil cubrir la zona, ¿no? Los campos de tela son más maleables, ¿no? Se adaptan a las regiones del cuerpo que uno quiere cubrir con mayor facilidad. En cambio, los campos de plásticos autoadhesivos tienen la ventaja que disminuyen la incidencia de la contaminación de las heridas. Te permiten delinear el campo quirúrgico. Ya, en el otro, ¿te acuerdas? Con tela hay que usar pinzas o toallas, no, ya acá no hay que usar nada de eso. Y la superficie lisa, fácilmente limpiable, claro, es una superficie de plástico, se limpia con facilidad para mantener limpia el área quirúrgica, ¿no? Y de esta manera, nosotros al limpiar el área permanentemente, eliminamos todas las bacterias, todos los gérmenes que se depositan sobre ese plástico. Y también es
constituye un método de preparación de la piel. Por supuesto, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Tanto el campo hecho con tela como el hecho con plásticos autoadhesivos. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo que hemos charlado hasta ahora? Tenemos que decir que el área de cirugía y el quirófano representan las aplicaciones más controladas y rígidas de los principios de la higiene y de la asepsia. Es decir, la higiene y la asepsia en cirugía y en quirófano deben ser 100%. Ahí no se puede transigir. Tenemos que decir también que el uso de campos o cobertores estériles, como el uso de batas e instrumental que se emplea, ¿para qué sirven? Para impedir la transmisión por contacto directo tanto del propio paciente como del personal a las incisiones. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que las bacterias o virus que tenga el paciente penetren en la herida, en el corte, en la incisión que hizo el cirujano, y también evitar que bacterias o virus, etcétera, que tiene el personal médico ingresen en la herida, en el corte que ha hecho el cirujano, ¿no? Tenemos que decir también que el campo estéril que se utiliza en cirugía es una parte fundamental de la intervención quirúrgica. ¿Y cuál sería el acto final de estos instrumentos? ¿Cuál sería su rol fundamental? Su rol fundamental sería actuar como una cortina, como una valla estéril, alrededor del sitio de la operación, ¿no? Con lo cual se minimiza el contacto con los distintos microorganismos, lo que reduce, lo que trae aparejado, evitar posibles complicaciones posoperatorias de ese paciente, porque si en esa herida entraron bacterias o virus o hongos o parásitos, después eso se va a complicar en el posoperatorio. Una operación sencilla se puede agravar, que el paciente puede hasta perder la vida. Por eso las condiciones de higiene y de asepsia tienen que ser totales en quirófano. También dijimos que los campos quirúrgicos no solamente se emplean en la cirugía tradicional, sino también en la odontología. Es muy importante en la odontología, porque también no solamente uno va al odontólogo a arreglarse las caries o limpiarse los dientes, sino nos hacen extracciones de piezas dentales, nos hacen implantes dentales, a veces hay operaciones de maxilar importantes que se hacen en odontología. Entonces es importante los campos quirúrgicos también en la odontología. Y también es muy importante en oftalmología, en las operaciones oftalmológicas. Repito, una correcta cobertura del paciente es importante para evitar futuras infecciones y complicaciones. Es decir, el campo quirúrgico es una barrera protectora para el paciente que va a ser operado. Entonces ya hablamos del quirófano. Ustedes se van a recibir de instrumentadores quirúrgicos, su lugar de trabajo, su hábitat natural va a ser el quirófano. El quirófano es la sala de operaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y ahí qué se hace en la sala de operaciones? Fundamentalmente se hacen operaciones, es decir, se hacen cirugías. ¿Y cómo se llama el profesional que hace cirugías? Se llama cirujano. En la jerga, en broma, les dicen cirujas, pero no tiene nada que ver, son cirujanos. Muy bien, entonces tenemos que decir que se denomina cirugía, ¿no? Que la palabra cirugía viene del griego, geir, que significa mano.
y también de ergón, mejor dicho, de ergon con acento en la E, que significa trabajo. O sea que lo podría, juntando las dos palabras, podríamos traducirlo como cirugía sería un trabajo manual, ¿verdad? Que viene del griego. Cirugía, trabajo manual. Entonces, podemos denominar cirugía a la práctica, la llamar cirugía, a la práctica que implica la manipulación mecánica de todas las estructuras anatómicas con un fin médico, ¿verdad? Ya sea para diagnóstico, para pronóstico o tratamiento. Esa sería una definición de cirugía, que es una cirugía, que la lleva a cabo un cirujano. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que cirugía mayor es todo procedimiento realizado en el quirófano que comprende la incisión, que hace con el bisturí, ¿verdad? La manipulación posterior o sutura de un tejido, y que generalmente requiere de qué? De una anestesia que puede ser regional o anestesia general, o puede ser una anestesia raquídea, o puede ser una sedación profunda. ¿Y para qué? Para poder controlar el dolor. Es decir, es imposible operar a un paciente sin anestesia, ¿no? Por el dolor que representa. La terminología médica que se usa es la siguiente. Al acto de realizar una cirugía se lo denomina procedimiento quirúrgico. O sea, el acto cuando se va a hacer una cirugía, o se dice sí, el procedimiento quirúrgico tal cosa. En este sentido, el verbo operar significa realizar una cirugía. Y el adjetivo quirúrgico significa perteneciente o relativo a o relacionado con la cirugía. Por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Y el paciente o el sujeto en el que se realiza la cirugía puede ser una persona o un animal. Porque la diferencia está que al ser humano lo opera un cirujano clínico y al animal lo opera un cirujano veterinario, un médico veterinario. ¿Quién es el que hace cirugías? El cirujano. O sea, un cirujano es la persona que practica la cirugía. Y el asistente del cirujano es el que lo asiste al cirujano. ¿Y quién es el que asiste al cirujano? El instrumentador quirúrgico, es el asistente directo del cirujano. Ahora, cuando ustedes escuchen hablar, sí, porque el equipo quirúrgico de aquí, el equipo quirúrgico de acá, ya dijimos hace un rato, ¿quién lo integra? Primero el cirujano, después el asistente del cirujano, después el anestesista. Puede haber un enfermero circulante y también un instrumentista. La cirugía generalmente se extiende desde varios minutos hasta horas. Y los nombres, o sea, las cirugías llevan su tiempo, ¿verdad? Y por supuesto hay una etapa prequirúrgica donde se prepara al paciente, la cirugía propiamente dicha, y la etapa postquirúrgica. Los nombres de la cirugía de la escisión a menudo empiezan con un nombre por el órgano que se va a extirpar o cortar y termina con ectomía, ¿no? Por ejemplo, colecistectomía. Repito, los nombres de la cirugía de la escisión a menudo empiezan
con un nombre por el órgano que se va a extirpar, que se va a cortar, y termina con ectomía. Por ejemplo, colecistectomía, qué palabra rara, colecistectomía, ¿eh? Muy bien. Los nombres de los procedimientos que implican cortar un órgano o un extremo de un tejido terminan todos en otomía, ¿sí? Otomía. Y un procedimiento quirúrgico que corta, por ejemplo, a través de la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal, se dice laparoscopía, laparotomía. Repito, un procedimiento quirúrgico que corta a través de la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal es laparotomía. Todos estos son términos médicos que ustedes van a usar durante el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que los nombres de los procedimientos que tienen poquita invasión en el organismo, o sea, mínimamente invasivos, y que implican incisiones pequeñas, cortes pequeños, ¿no? A través de los cuales se inserta un endoscopio, terminan todos en oscopía. Por ejemplo, una cirugía de la cavidad abdominal se llama laparoscopía. ¿No? También tenemos que decir que los nombres de los procedimientos para la formación de una abertura permanente o semipermanente se llama estoma en el extremo del cuerpo, y terminan en ostomía. El término que denomina la reconstrucción, la cirugía plástica o la cirugía cosmética de una parte del cuerpo empieza siempre con el nombre de la parte del cuerpo a ser reconstruida y termina en plastía. Por ejemplo, rinoplastía, ¿no? Rino se usa como prefijo para la nariz y es una cirugía reconstructiva o cirugía estética de la nariz. También tenemos que decir que la reparación de la estructura anormal que está dañada o congénita termina en rafía. Cuando ustedes escuchen el término reoperación, se refiere el ingreso, se refiere a un regreso, mejor dicho, el regreso a la sala de operaciones después de una cirugía inicial. Y se realiza para volver a abordar un aspecto de la atención del paciente y que no se pudo lograr con la primera intervención. ¿Cuáles son las razones para una reoperación? Por ejemplo, un sangrado persistente después de la cirugía, el desarrollo de una infección o la persistencia de una infección. Por ejemplo, las personas mayores inmunodeprimidas, cuando le hacen trasplante de cadera, de fémur, etc., a veces se infectan y es necesario sacar la prótesis y limpiar para intentar salvar la vida y que no se haga una septicemia. O también se puede reoperar a un paciente cuando han quedado dentro de él objetos extraños, ¿no? Ha ocurrido a veces que se han olvidado pinzas y objetos, ¿no? Y eso es gravísimo. Por eso es fundamental la tarea del instrumentador quirúrgico y tiene que contar cuánto material, con cuántas piezas comenzó la operación y cuando termina la operación tiene que estar exactamente la misma cantidad de piezas sobre la mesa de instrumental. Si hacemos un poquito de historia de la cirugía, hasta finales del siglo XVIII, en Francia y Alemania, y mediados del siglo XIX en España,
Las profesiones de cirujano y de médico eran diferentes y tenían distintas consideraciones sociales. Y si hacemos un poquito de historia, bueno, en la Edad Antigua la cirugía estaba un poco como dejada de lado, estaba como despreciada, porque los científicos de la época, que eran filósofos, se decía que eran los científicos de la salud, eran los filósofos, y decían que todo se podía curar con dieta y fitoterapia, o sea, estaban en contra de las cirugías. Luego, en la Edad Media, comienza a tener importancia la cirugía. Los grandes precursores de la cirugía fueron en la Edad Media los árabes, ¿no? Que comenzaron a, por ejemplo, drenar abscesos, a tratar flebotomías, a extirpar tumores, tratar hernias, fracturas, luxaciones. Luego, durante la era cristiana, hubo muchas trabas porque la iglesia se oponía a la cirugía. Si mal no recuerdo, recién en 1300, allá por el 1350, la iglesia permitía hacer una autopsia y poder estudiar bien los cuerpos humanos. Y creo que permitía hacerlo una vez por mes. Y creo que tenía que estar presente sacerdotes, o sea que era muy difícil, ¿no? Hay un cuadro muy famoso en el mundo que es la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Por decir, la iglesia siempre se opuso al tratamiento de las distintas afecciones a través de la cirugía. Recién comienza a desarrollarse a partir del siglo XII, a partir del siglo XIII, ¿verdad? Y se autorizó, lo que yo les decía recién, en la Universidad de Montpellier, en la Universidad de Padua y en la de Bolonia, donde se autorizaron los primeros estudios hechos por cirujanos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan que se habla antiguamente el barbero, el que afeitaba, trabajaba de odontólogo y de cirujano muchas veces? Bueno, pero así con rigor científico y con los estudios científicos sobre el cuerpo humano, que había que hacerlo sobre cadáveres, allá por el 1300 y pico, repito, en la Universidad de Montpellier, Padua y Bolonia, con permiso del Papa, ¿no? O sea que la Iglesia controlaba mucho. Y así se fue evolucionando y luego ya, por ejemplo, los reyes, Felipe IV ya tenía su cirujano de cámara, y así los reyes de Francia, y así de a poco se fue desarrollando la cirugía, ¿verdad? Y se salvaron muchísimas vidas, porque antes si no se curaba rezando y con hierbas. Bueno, a veces hay que operar y bueno, no queda otra, ¿no? Y así hasta llegamos a nuestros días, donde se ha desarrollado muchísimo la cirugía y todas sus especialidades, y se salvan muchísimas vidas. Y así llegamos, después me acuerdo que en el siglo XVIII vino la etapa de la Ilustración, y aparecen los reales colegios de cirugía de toda Europa, de Francia, de Austria, de Alemania, de España, ¿verdad? Y luego ya el gran despegue de la cirugía es en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el siglo XIX aprovechó todos los estudios de los siglos anteriores y aparece algo muy importante en el siglo XIX, que es la anestesia. Los conceptos de anestesia, aparecen los conceptos de antisepsia y aparecen el concepto de hemostasia, ¿sí? Para evitar que la gente se vaya en sangre en una operación. Es decir, conceptos de anestesia, antisepsia y hemostasia. Eso en el siglo XIX. Y una vez, con la base de todos los estudios anteriores,
el gran despegue definitivo es en el siglo XX. ¿Por qué? En el siglo XX pues empiezan a usar antibióticos en profilaxis y tratamiento postquirúrgico, y esto salvó muchísimas vidas. La gente después de las operaciones moría por infecciones. Entonces el antibiótico como prevención y luego como tratamiento postquirúrgico. Vieron, cuando nos opera enseguida el médico ordena durante tantos días tantos antibióticos. Luego vinieron los trasplantes en el siglo XX, vino las cirugías laparoscópicas que recién hablamos, y hoy en día todo lo que se puede, todo lo que el médico puede operar por laparoscopía lo hace, y de esa manera menor riesgo corre el paciente, ¿verdad? Y las cirugías son más rápidas. Dentro de la cirugía hay distintas especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, está la angiología y la cirugía vascular. Está, por ejemplo, también la cirugía bariátrica, con B larga, que es la cirugía de la obesidad. Está la cirugía cardiovascular, la cirugía general, la cirugía del aparato digestivo. Está la cirugía oncológica para luchar contra el cáncer, ¿no? Luego de la cirugía oncológica viene la radioterapia y la quimioterapia. Está la cirugía de la boca, o sea, la cirugía oral y maxilofacial, la cirugía pediátrica, la cirugía plástica solamente por belleza, está la plástica y reconstructiva como consecuencia de accidentes o quemaduras, la cirugía torácica, la coloproctología, que afecta solamente, que se hace cuando hay enfermedades. La coloproctología se hace cuando hay enfermedades en el colon, recto y el ano. También la neurocirugía, la oftalmología, la otorrinolaringología, la traumatología y la ortopedia, y también la urología, ¿verdad? O sea, miren cuántas especialidades dentro de la cirugía. ¿Y cuántos tipos de cirugía hay? Hay distintos tipos de cirugía, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos se clasifican generalmente por urgencia, tipo de procedimiento, sistema del cuerpo implicado, grado de invasión e instrumentación. Entonces, dijimos, basado en el tiempo, basado en el propósito, por el tipo de procedimiento, por parte del cuerpo donde se va a operar y por el grado de invasividad, hasta dónde voy a invadir. Por supuesto, las cirugías cardiovasculares son las más invasivas en el organismo, ¿verdad? Y también, para concluir esta charla, tenemos que decir también que se hace una clasificación por los equipos utilizados, ¿verdad? Por ejemplo, la cirugía con láser implica el uso de un bisturí láser. ¿Para qué? Para cortar el tejido, y se usa esto en lugar de un bisturí, ¿verdad? La micro también. Entonces, de esta manera, el bisturí láser evita las hemorragias. Y también tenemos que decir que existen microcirugías en las cuales usan un microscopio de operación para que el cirujano pueda ver pequeñas estructuras, ¿verdad? Esto se usa mucho para la vista y para otras partes muy delicadas. Y hoy en día está la cirugía robótica. Existe hoy en día el cirujano robot o el robot cirujano. Y ya hay sistemas que funcionan en el mundo. Uno es el sistema
quirúrgico Da Vinci o Zeus. ¿Y esto para qué es? Esto es para controlar, sirve para controlar la instrumentación bajo la dirección del médico cirujano. Bueno chicos, entonces hoy hablamos de quirón, hablamos de quirófano, de quirón, de quirófano, hablamos del cirujano, que va a ser el jefe inmediato de ustedes, y ustedes van a ser los asistentes directos del cirujano como futuros instrumentadores quirúrgicos. Bueno, será hasta la próxima clase y gracias.